Bueno, yo soy Leire Ross, técnica de la Oficina de Transformación Comunitaria aquí en Navarra. Y bueno, todas las personas que estáis aquí vais a asistir la primera sesión de webinar de un ciclo que hemos preparado junto con EnRedCop, en colaboración con la Oficina de Transformación Comunitaria de Andalucía de la Escuela de Economía Social y que va a tener, bueno, van a ser en total como 10 sesiones y bueno, se decidió un poco la temática en base a los requerimientos de las comunidades energéticas e iniciativas de aquí de la zona y bueno, se irán publicando en nuestra web de OTC, donde os podéis inscribir o por lo menos pues ir informándoos de las siguientes sesiones. Serán con periodicidad semanal o sea, esperamos los miércoles, al igual que está siendo esta primera sesión. Así que doy paso a mi compañero Bosco y comenzamos con esta primera. Pues muchas gracias. Mi nombre es Bosco Valero Palomo. Trabajo, como decía la compañera, en la Escuela de Economía Social, que también tenemos una OTC como la OTC Navarra. La Escuela de Economía Social es una fundación que es como la casa común del cooperativismo en la península ibérica y en Latinoamérica también. Y hemos recibido pues, este encargo de la OTC Navarra, que nos ha hecho mucha ilusión, la verdad, para diseñar y ejecutar esta serie de webinarios que, como decía la compañera también, pues Leire, parte de unas temáticas y de unas demandas, unas necesidades que habéis comunicado vosotras mismas desde las comunidades energéticas de Navarra. Los temas, los voy a nombrar muy brevemente, son movilización ciudadana, que es el webinar de hoy, comunicación, buenas prácticas en Navarra, autoconsumo colectivo, pero muy específico, con algunas cuestiones muy específicas que habéis planteado, movilidad compartida, oficinas de la energía y también algunos de esos aspectos un poco más farragosos, pero también muy importantes, como pueden ser la fiscalidad, la financiación o incluso los seguros, ¿no? Que son importantes para vuestra actividad como comunidad energética. Y el día de hoy lo vamos a ocupar con la cuestión de la movilización ciudadana. Y os explico por qué brevemente. A menudo olvidamos que fue el activismo desde la economía social y más concretamente desde la Federación de Cooperativas de Energías Renovables, RESCUP, que hoy podemos hablar de comunidades energéticas y que son una realidad nada más y nada menos que la legislación española en la ley del sector eléctrico. RESCUP hizo una importantísima labor de lobby cooperativo para influir en las políticas europeas con la fuerza de los valores y de la constancia también de la economía social. Y para hablarnos de estas cuestiones, hoy tenemos la suerte de contar con Chris Bretos, que es una voz muy destacada en el movimiento europeo por la energía ciudadana, a pesar de su juventud. Chris trabaja en el Financing Project Manager en Rescoop, donde lidera iniciativas relacionadas con la financiación, la incidencia política y la defensa del modelo energético cooperativo. Su trayectoria personal combina activismo, investigación, comunicación, con una fuerte vocación por la justicia climática y la participación ciudadana. Ha trabajado en proyectos sobre decrecimiento, resiliencia socioambiental y ha sido joven embajador de la energía en la Semana Europea de la Energía Sostenible. Ha representado a RESCUP en varias conferencias de las Naciones Unidas sobre cambio climático, las famosas COP, incluyendo la COP27 de Egipto, donde defendió precisamente el papel de las comunidades energéticas y la ciudadanía en la transición energética global. En este contexto denunció la falta de espacios reales para la participación ciudadana. Por tanto, hoy nos acompaña para hablar de movilización ciudadana y de cómo la economía social fue clave en la gestación del llamado paquete de energía limpia, las famosas directivas europeas, y cómo ese esfuerzo abrió el camino para que hoy podamos hablar y construir comunidades energéticas desde lo local, como muchas de las que están creciendo y germinando en Navarra. Así que cuando quieras, Chris, el micro es tuyo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Voy a empezar la presentación. Ok, creo que está bien. Un poquito aviso. Soy griego, no soy español, entonces por favor discúlpame si mi español no es perfecto o si hay algunos errores en la presentación, pero creo que
puedo mantener la conversación en un nivel satisfactorio. Vamos a ver. Comunidades energéticas, todo el poder para todo el pueblo. Para empezar, ¿quién es Rescupillú? Somos una federación europeo de comunidades energéticas. Somos una asociación sin ánimo de lucro, con sede en Bélgica. Contamos con más que 2.000 500 miembros y más que 2 millones de ciudadanos europeos. Cubrimos casi todos los países en Europa, incluyendo Turquía, Ucrania, los Balcanes y todo. Hay una muy gran potencial de participación de ciudadanos en la transición energética. Según un estudio de la Universidad de Delft en Holanda, hasta 2000, disculpe los números, hoy tengo un problema. 2000, un poquito de ayuda. 2050. 50, sí, disculpe. Estoy un poco cansado hoy. Casi la mitad de los ciudadanos europeos podrían producir su propia energía renovable, cubriendo hasta 45% de la demanda por electricidad en el continente. Entonces, vemos que la potencial es muy grande e importante de la participación de ciudadanos. Como Bosco ya mencionó, tenemos un marco legal que se llama Clean Energy Package de 2019, que presenta dos importantes directivas que recognizan las comunidades energéticas. Uno es la Directiva de Energías Renovables y la otra es la Directiva del Mercado Internal. Y los dos presentan las comunidades energéticas como una entidad legal, pero lo dejan abierto para los miembros estados para elegir qué forma legal diferente las comunidades energéticas se pueden obtener en el marco legal en nivel nacional. En general, vemos que hay una muy gran aceptación de las comunidades energéticas en Europa. 61% de todos los europeos querían asistir a una comunidad energética y vemos que con esas comunidades se puede conseguir la aceptación social de la transición energética. Lo que es especialmente, en mi opinión, importante por áreas rurales en España, en que vemos que hay muy gran proyectos de energías limpias, pero sin la participación ciudadana. Entonces, eso causa problemas de aceptación de las energías renovables o el cambio climático en general abre muy importantes debates. Vamos a ver un poco los característicos de las comunidades energéticas. El motivo principal es el bien social y la sostenibilidad, no el ánimo de lucro. La participación es abierta y voluntaria. Los miembros usualmente son ciudadanos, empresas pequeñas o medianas y autoridades locales, como una región o un municipio. Y a menudo la gobernanza es basada en un sistema de un miembro, un voto. Entonces hay un sistema de democracia directa. Las comunidades energéticas pueden participar en todas las actividades del mercado de energía, por ejemplo, producción,
autoconsumo, pero también movilidad eléctrica, renovaciones de edificios, campañas de educación y sensibilización y todo eso. Hay comunidades energéticas en todas partes en Europa, a menudo en las ciudades, pero también en áreas rurales. En Grecia, de que yo vengo, hay un muy buen ejemplo que se llama la Comunidad Energética de Karditsa, en la central región de Grecia, que utiliza la biomasa local y colaborar con el municipio para proporcionar biopellets gratuitos a los hogares con escasos recursos energéticos para que puedan calentar los edificios municipales. Hay muchos ejemplos y recursos relevantes de comunidades energéticas en áreas rurales, como por ejemplo desde el proyecto de Rural Energy Community Advisory Hub, pero también uno se puede ver los ejemplos diferentes en el mapa de los miembros de RESCUP en nuestro sitio de web. Pero vamos a ver qué pasa con el marco legal en nivel europeo. Aquí tenemos los elementos esenciales de una transposición de las directivas. Lo más importante es definir las formas legales disponibles por las comunidades energéticas. Lo que creo que en España todavía falta. Bosco, si quieres, puedes intervenir, pero sí creo que hay un hueco allí en España. También un elemento es definir el concepto de proximidad geográfica en que las comunidades funcionan, la elegibilidad, quién puede participar como un miembro en una comunidad energética, como las empresas grandes, ¿se pueden o no? La autonomía, cómo aseguramos que la comunidad es autónoma y el proceso de decisiones es democrático. Diferenciar entre las comunidades energéticas renovables y las comunidades energéticas de ciudadanos. No sé los exactos términos en español, pero porque hay dos directivas, la directiva de las energías limpias y la directiva del mercado internal de electricidad. Hay dos tipos de comunidades energéticas. Y también es súper importante monitorear la situación en el nivel nacional, como por ejemplo haya una autoridad que monitorea las registraciones, compliance con la criteria, monitorear la distribución de lucro y todo eso. Un más elemento muy importante para un marco facilitador para las comunidades energéticas es crear un objetivo político y una estrategia por las comunidades energéticas. Vemos aquí algunos buenos ejemplos, como en los Países Bajos, con la Ley del Clima de 2019, que quiere esta ley conseguir al menos 50% participación de ciudadanos o comunidades locales a todos los proyectos de energía renovable hasta 2030. Grecia, Irlanda y Escocia, todos tienen objetivos diferentes, pero más o menos de 500 megawatts de proyectos de comunidades energéticas hasta 2030. Y en algunas ocasiones estos tarjetos ya se han superado y están bajo revisión. En Francia vemos un objetivo de desarrollar 1.000 nuevos proyectos de energías renovables locales hasta
2028. Y en España, regiones diferentes están desarrollando estrategias específicas sobre sí, el desarrollo de las comunidades energéticas. Es muy importante para una autoridad nacional poner en lugar una evaluación de obstáculos y la potencial de las comunidades energéticas. La basada legal es la Directiva de Energías Renovables RED II, artículo 22. RESCUP ha producido una herramienta de un Model Assessment con la participación de la ONG Ecolog para asistir las autoridades nacionales con crear esa evaluación. En casi todos los Estados miembros de la Unión Europea se encuentran los mismos obstáculos. Las comunidades energéticas se enfrentan con falta de acceso a información y financiación, falta de sitios disponibles para construir los proyectos de la comunidad, por ejemplo, techos disponibles en las ciudades, falta de acceso en el red eléctrico. A menudo el proceso de la aplicación es no transparente. Hola, Ana. Pues sí, estoy aquí en un... Y requiere mucho tiempo. Y también vemos que los gestores de las redes de distribución y los proveedores no cooperan con las comunidades energéticas para facilitar conexiones y reparto local de energía. Falta de claridad en el proceso de remuneración por la energía producida de una comunidad energética y falta de mecanismos de apoyo a hogares vulnerables específicamente. Pero vemos que muchos miembros estados han creado por lo menos elementos de un marco facilitador, que vemos, por ejemplo, en Grecia, que los gestores de las redes de distribución y los proveedores son obligados a cooperar con comunidades energéticas y facilitar transferencias de energía y autoconsumo colectivo. En Austria hay una oficina de apoyo especializada como un one-stop shop, como las oficinas de transformación comunitarias. Proporciona toda la información necesaria sobre las comunidades energéticas, plantillas, fuentes de financiación, proceso de solicitud de un proyecto, exactamente como las OTC en España, pero a nivel nacional. Es sí. En Lituania, el país ha implementado pasos para educar a autoridades locales sobre comunidades energéticas y crear proyectos comunes entre esas autoridades y ciudadanos. Y en Bélgica, específicamente en la región de Bruselas, miembros de comunidades energéticas pagan menos pagos del uso de la red eléctrica cuando implementan proyectos de autoconsumo colectivo local en una geografía limitada. Y vemos también en países diferentes pasos importantes para promover la inclusión en las comunidades energéticas. Por ejemplo, en Grecia vemos que las comunidades energéticas pueden incluir gratis individuales que se enfrentan pobreza energética en proyectos de autoconsumo colectivo. En Dinamarca, Latvia, Estonia, los países han facilitado las transferencias de energía entre asociaciones de tenamientos. Entonces, sí, haciendo el proceso más fácil de incluir todos los hogares en
edificio de apartamentos. Eso es muy importante, en mi opinión, para España también. Un elemento muy, muy importante de un marco facilitador para las comunidades energéticas es la supervisión. Es importante que haya una autoridad para supervisar las comunidades energéticas, como ya hemos mencionado, como la registración, la distribución de lucros, las acciones sociales. Y eso pasa, por ejemplo, en Irlanda y Alemania, pero también en la región de Flanders, en Bélgica. La falta de supervisión es un muy gran problema en España, donde muchos proyectos están impulsados de compañías grandes, como por ejemplo Repsol, un fenómeno que en Europa llamamos corporate capture. Y hay ese informe súper interesante de los Friends of the Earth Europe, una ONG europea, que se llama Corporate Capture of Energy Communities, que investiga esos ejemplos de compañías que usan el modelo de las comunidades energéticas, sí, para aprovechar fondos o por motivos diferentes. Por cierto, si hay alguna pregunta o por favor, sí, siente libre interrumpirme. Entonces, ¿dónde estamos con la transposición de las directivas europeas? El plazo de transposición de las dos directivas ya ha pasado. Es 30 de junio de 2021. Entonces, en teoría, hasta ahora todos los países tienen que poner un marco facilitador sí, en el marco de legislación nacional. Pero aún estamos en los principios. Y por eso Rescup ha desarrollado un rastreador del proceso de transposición. Uno que mira que investiga las definiciones de las Renewable Energy Communities y Citizen Energy Communities. Y un rastreador que mira específicamente a los elementos del marco facilitador que los países diferentes han creado. Y los dos están en nuestro sitio de web. Y también en esa presentación tengo a los finales un slide con los recursos diferentes. Por España, sí, por favor, toma algunos minutos para investigar nuestro análisis en qué pasa en el país con el marco facilitador, pero como probablemente vosotros ya conocéis, todavía necesitamos más progreso para finalizar la transposición. Un elemento súper importante más de un marco facilitador y también una área en que yo trabajo mucho en Rescue.eu es la financiación. Las directivas dicen que las comunidades energéticas necesitan un tratamiento fiscal especial para incentivar la inversión de los ciudadanos. Algunos países, no todos, usan fondos europeos para promover las comunidades energéticas en formas de garantías, subvenciones, y vemos que esos fondos europeos son
muy, muy importantes para movilizar financiero adicional. Por ejemplo, préstamos de bancos. En España conocemos que el Fondo de Recuperación es muy usado para promover subvenciones para comunidades energéticas y también crear apoyo por las oficinas de transformación comunitarias. Un mecanismo muy, muy interesante proviene del País Vasco con Goiener, que es un miembro de Rescupillo, que ha creado una colaboración con dos bancas éticas, CUP 57 y FIARE, que apoya a las comunidades energéticas a acceder a préstamos de bancos. Es sobre comunidades energéticas que ya han logrado una subvención desde el Fondo de Recuperación para, para darlos el financiamiento hasta que reciben la subvención del Estado. Pero creo que, Bosco, mencionaste que en uno de los próximos webinars, ACE y todos esos mecanismos de financiación están cubiertos, entonces lo dejo aquí. Pero lo que quiero mencionar es que el Fondo de Recuperación termina en 2026. Y como hemos explicado, este fondo es súper importante para el desarrollo de las comunidades energéticas en España. Entonces, ¿dónde vamos cuando este fondo termina? Hay dos opciones. Uno es el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el FEDER, y un nuevo fondo que creo que todavía la gente no lo sabe mucho, es el Fondo Social para el Clima. Vamos a verlos. El Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Está en el hotel, llámale. Tenemos en Rescup también un rastreador por la financiación de fondos europeos y cómo los miembros estados usan los fondos europeos para apoyar a las comunidades energéticas. Y nuestro análisis, nuestra investigación ha mostrado que 10 de los 19 programas operativos regionales españoles incluyen la creación de instrumentos de financiación específicos dirigidos directamente a las comunidades energéticas. Entonces, en mi opinión, es muy importante ahora que el Fondo de Recuperación termina, ponerse en contacto con las autoridades que gestionan el FEDER en regiones diferentes para acceder a esos fondos. Y también un nuevo fondo que se está desarrollando ahora a nivel europeo, que se llama Fondo Social para el Clima. Tiene un presupuesto de 87 miles de millones de euros por inversiones en soluciones limpias de calefacción y refrigeración, transporte público y movilidad eléctrica y renovación de edificios. Las comunidades energéticas son elegibles para implementar proyectos que incluyen hogares vulnerables. Exactamente como en la arquitectura del Fondo de la Recuperación, el Fondo Social para acceder al Fondo Social para el Clima, un miembro Estado tiene que crear un plan
social para el clima. Tenemos este rastreador también por esos planos de los miembros estados diferentes, pero todavía no hemos visto el plano completo de España. Lo esperamos para analizarlo y sí, hablamos con las autoridades que lo gestionan para asegurar que este fondo va a apoyar a las comunidades energéticas. Hay también otros momentos importantes de promoción de políticas, de advocacy, como decimos en inglés, la burbuja de Brussels, de las Bruselas. Uno es el Citizen Energy Package, que se viene entre el diciembre y enero, entonces en algunos meses, que va a ser una guía de la Comisión Europea a los miembros estados para impulsar las comunidades energéticas con apoyo técnico, con financiamiento, sí, pasos diferentes para asegurar que un país apoye a las comunidades energéticas. Al mismo tiempo, tenemos una otra batalla muy importante. Han empezado desde julio las negociaciones por el nuevo presupuesto europeo de 2028 a 2034. Y en Rescoop hemos empezado una campaña para asegurar fondos por comunidades energéticas sí, en estas negociaciones. Y para concluir lentamente, os dejo con esos pensamientos. Tenemos que cambiar todo. El cambio a las energías renovables no es suficiente. Necesitamos una nueva economía política más allá del beneficio y el crecimiento capitalista, con una democracia más profunda y genuina. Necesitamos movilización y coaliciones con otros actores como de la economía social, como agricultores, como las oficinas de transformación comunitaria. Necesitamos más diálogo, necesitamos más movilización, porque estamos en una etapa muy dura, una etapa política, sí, muy difícil. Y os recomiendo es un libro, también una película, recomiendo el libro que se llama How to Blow Up a Pipeline, y cubre un poco cómo podemos movilizar para el clima y para las energías limpias, con inspiración desde las grandes movilizaciones por los derechos humanos del siglo del siglo XX, como por ejemplo por los derechos de las mujeres, los derechos por la igualdad en Sudáfrica o en los Estados Unidos y todo eso. Entonces es un libro que recomiendo 100%. Y aquí te dejo con algunos recursos útiles. Espero que podamos compartir esta presentación con todos después. Y definitivamente estoy disponible después de este webinar también para responder a alguna pregunta o conectaros con nuestros miembros en España, pero en partes diferentes de Unión Europea también. Y
con eso terminé. Muchísimas gracias, Chris, por tu presentación. Yo, si queréis, voy a hacer una breve síntesis, un poco intentando aglutinar las principales ideas o por lo menos las que a mí me han resultado más significativas. Lo primero, un poco que caigamos en la cuenta de que RESCUP, la Federación de Cooperativas de Energías Renovables en Europa, pues está formada por cooperativas de toda Europa, evidentemente. Hay muchas dentro del Estado español, está Goyener, están muchas cooperativas que son comercializadoras de energía y algunas comunidades energéticas también del estilo de las que pueden ser las propias vuestras en vuestros territorios. Si no estoy equivocado, creo que algunas de ellas ya forman parte de RESCUP. Esta digamos, nueva generación de cooperativas energéticas más pequeñitas, locales, y que vienen de la mano de esas directivas europeas que ha presentado también Chris. Y me parece algo muy interesante que una federación de cooperativas, que al fin y al cabo es la economía social en acción a través de sus empresas, ¿no? De sus empresas cooperativas, cómo influyen en las políticas europeas y cómo desarrollan además instrumentos como, por ejemplo, para monitorear la implementación de esas directivas europeas en cada uno de los Estados miembros. Me parece una iniciativa de RESCUP muy significativa porque creo que da herramientas al cooperativismo y a la economía social para ver cómo esas directivas se están implementando, y también a los Estados miembros para que evalúen sus propias políticas. De hecho, me ha venido a colación el hecho de que el propio gobierno de Navarra tiene un registro de comunidades energéticas, una herramienta súper útil porque además os confieso que hacía algunos meses que no veía cómo está el mapa de comunidades energéticas en Navarra, y cuando he visto tantísima cantidad de comunidades energéticas por todo el territorio, me ha llevado una gran sorpresa y una gran satisfacción ver cómo ha crecido gracias al impulso de la OTC de Navarra. Y también ver cómo RESCUP pone el énfasis también en el después de estas ayudas de las que se han nutrido las OTCs con los fondos Next Generation, que va a venir, ¿no? Y pues que tengamos en cuenta pues los fondos FEDER, por un lado, y por otro lado el Fondo Social por el Clima, que depende de que el Estado español desarrolle un plan social por el clima, un plan que, según nos cuenta Chris, no está desarrollado del todo, y que desde el cooperativismo energético, desde las comunidades energéticas organizadas y trabajando en red, pues podemos también animar al Gobierno de España para que haga sus deberes en este sentido, ¿no? Y bueno, ver también como RESCUP pues, está influyendo también en los próximos presupuestos de la Unión Europea, en todo lo que tiene que ver también con comunidades energéticas para el periodo 2028-2034. Y bueno, me he dejado muchísimas cosas de las que ha contado Chris, pero solo he querido resaltar las que me han parecido más significativas. Y le quería hacer, mientras os pensáis en vuestras propias preguntas, que las podéis hacer por el chat, pero como somos pocas personas, pues podemos simplemente levantar la mano. Yo sí quería hacerle alguna que otra pregunta a Chris, como por ejemplo esta. Chris, ¿cómo ves el papel que juega la economía social y las cooperativas en el futuro de la transición energética en Europa? ¿Y cómo ves tú que las cooperativas energéticas locales, ¿no? Estas comunidades energéticas locales, cómo de claves van a ser para esa transición energética en Europa? ¿Qué opinas tú sobre esto? Creo que las comunidades energéticas forman parte de la economía social porque funcionan basadas de los principios del cooperativismo, ponen énfasis en mantener el dinero en la economía local, en la economía social.
Entonces, sí, no funcionan con un ánimo de lucro. Al mismo tiempo, creo que las comunidades energéticas pueden colaborar con actores como pymes de la economía social para incluirlos en proyectos, como por ejemplo un proyecto de fotovoltaicas local, para bajar los precios de energía y así soportar, así apoyar a esas empresas sociales funcionan con más sí, libertad. Muchas gracias. Tengo más preguntas, así que si no os animáis, yo sigo preguntando. Así que mientras que os animáis o levantáis una mano, pues yo puedo hacer otra. Por ejemplo, Chris, nos has contado algunas herramientas, algunos proyectos que tienen ResCube, bueno, para seguir acompañando a las comunidades energéticas y también a los Estados miembros en la implementación de las directivas europeas. Pero, ¿que nos puedes hablar de algunas herramientas o recursos que pueda ofrecer ResCube que puedan ser útiles para las comunidades energéticas navarras en su proceso de consolidación, de crecimiento y de desarrollo? Algunas otras herramientas que no nos hayas comentado. Sí, en realidad tenemos un one-stop shop, una plataforma en línea que concentra todos los recursos sobre las comunidades energéticas. Se llama Energy Community Platform. Voy a enviar el vínculo en el chat en un momento, que incluye recursos sobre, por ejemplo, la colaboración entre municipios y comunidades energéticas. Recursos sobre la inclusión, cómo una comunidad energética puede promover la inclusión de hogares vulnerables. Tenemos recursos sobre el desarrollo de proyectos de calentamiento, por ejemplo, de heating and cooling, por ejemplo, con eso. Entonces, sí, hay una variedad de recursos diferentes que se puede explorar, sí. Voy a enviar el vínculo ahora en el chat. Muchas gracias, Chris. ¿Alguien se anima a preguntar? Michelle. Hola. Sí, tengo una pregunta para Chris, que me quedé muy impresionado por la estadística. A principio dijo que para 2050 se prevé que 50% de los ciudadanos podrían participar en comunidades energéticas y que eso sería 45% de la demanda eléctrica. ¿De dónde salen estas cifras y cuándo se hizo el estudio? El estudio es de la Universidad Técnica de Delft, en los Países Bajos, de 2016. El estudio, sí. Puedo buscarlo también y enviarlo en el chat. Y entonces, ahora, si lo hicieron en 2016, ¿qué han hecho algo ahora en 2025 para saber qué fue esa previsión o cómo sería? Sí, es un poco difícil poner un número ahora, porque no hay un estudio que que registra a todas las comunidades energéticas en Europa todavía. Nos faltan esos números, entonces no estamos seguros que es la potencial ahora. Eso es uno de los artículos de las directivas europeas que dirige a los miembros estados crear ese estudio
de la potencial y los obstáculos también de las comunidades energéticas en el nivel nacional. Y casi ningún país no ha hecho, con la excepción de, creo, Bélgica y Holanda. Gracias. Muchas gracias, Chris. ¿Alguien más se anima? Tengo una última pregunta para ti, Chris, y es, ¿cómo ves el futuro de las comunidades energéticas en Europa en los próximos 5 o 10 años? ¿Qué tendencias deberíamos tener en cuenta aquí ¿no? en Navarra y en el resto del Estado también para no quedarnos atrás? ¿Cuáles son las tendencias que está observando Rescue en Europa y que deberíamos tener en cuenta y mirar con interés? Eh, pienso a dos elementos. Uno es el aumento en casi todos los países de la Unión Europea de la derecha extrema, que proviene del aumento de las desigualdades socioeconómicas. Nos falta un poco de la cohesión social. Entonces creo que las comunidades energéticas son una de las herramientas diferentes, pero son una herramienta importante para hablar con la gente, especialmente en áreas rurales, áreas menos, sí, con falta de desarrollo. eh, eh, sí, abrir una conversación con esa gente, escuchar a sus problemas, a sus opiniones, que muchas veces son importantes, son reales. Y a través de esa peer-to-peer, ¿cómo se llama en español? Peer-to-peer acercamiento, construir confianza, construir aceptación de la transición energética y en general por la transición climática. Eso es uno. No olvidar a la gente, a las áreas rurales y no enfocar solo en las ciudades grandes. El otro es que no lo mencioné en mi presentación, pero eh, un elemento súper importante para el crecimiento del movimiento de las comunidades energéticas en nivel nacional es la existencia de una federación nacional, no solo europea. Y en muchos países europeos ahora vemos que hay federaciones que apoyan sus miembros con apoyo técnico, con financiamiento, con sí, advocacy, presión político para cambiar las leyes y todo eso. Y cuando esa federación es fuerte, puede movilizar y cambiar las cosas a nivel nacional muy, muy rápidamente. Lo vemos eso en Francia, lo vemos en Holanda, y en España hay una federación, es la Unión Renovables, pero creo que todavía está, no sé, está desarrollando, pero mi consejo es apoyar a esa federación para profesionalizar, si eso es una palabra en español, no sé, pero sí, a través de la federación eh, apoyar todo el movimiento. Yo te quería hacer una pregunta, Chris.
Aquí en Navarra, algunas de las comunidades energéticas nos han transmitido la preocupación de que a veces les cuesta encontrar argumentos para convencer a las personas de su entorno de participar en una comunidad energética, ¿no? Entonces, a ver desde tu perspectiva cuáles pueden ser los frenos para estas personas y si tienes algún buen argumento para que les sirva a ellas para animar a la gente a participar. Es que ricasco. Depende de la gente, del grupo, pero y también tenemos una guía para la comunicación en Energy Community Platform que he enviado, pero algo que es muy popular es que, y que es la verdad, es que las comunidades energéticas estabilizan a los precios de la energía. Entonces, no sé, anunciar un poco ese perspectivo de los precios bajos, creo que es una estrategia importante. Pero también yo pondría énfasis en el tema de autonomía también, de no sé, describir las comunidades energéticas como una herramienta de tomar el control de tu vida, de tu energía, de, sí, reconectar con la comunidad, en un mundo que corre tan rápidamente, arraizar de nuevo con uno a otro. Creo que esos dos elementos son los más populares. Por lo menos eso es lo que vemos en el nivel europeo. Sí. Es que ricasco. Muchas gracias, Chris. ¿Alguna? Yo quisiera preguntar, Sí, sí, adelante, Ángel. Chris, mira, de las experiencias puestas en marcha actualmente en Europa, ¿hay más en forma de comunidades o en forma de cooperativas? Sí, lo más común es la forma de cooperativa. Vale, gracias. Aquí en Navarra tenemos principalmente la forma de asociación en las comunidades energéticas. Es verdad que las cooperativas son un menor número y pues esto contrasta con lo que dices de Europa. Sí, sí, ahí la asociación no es tan común. Ya. Es curioso, ¿no?, que pase eso en Navarra. Es la forma más sencilla de constituirse. Entonces, a veces por quitarte obstáculos, ¿no? Y bueno, también se trabaja en ese aspecto, ¿no? En cuando se hacen esas formaciones y esos procesos para constituirse, pero es verdad que como muchas veces el inicio tiene que ser más sencillo y tampoco la planificación a futuro a veces no es lo principal, ¿no? Pues se empieza por un paso más sencillo que luego tampoco quiere decir que en el futuro no se transformen, ¿no? En otra forma. Aunque a mí sí me interesa, como has preguntado, por qué en Europa son cooperativas. Claro. ¿Por Sí. qué, Chris? Ah, hay una Eh, respuesta, Chris. No, porque las cooperativas, no sé, no, como hemos visto, no tienen el ánimo de lucro como el motivo principal. Tienen un sistema de gobernanza sí, de un miembro, un voto. Tienen esos principios de educación, de inversiones a la comunidad. Entonces, no sé, creo que
las cooperativas son perfectas para impulsar sí, ese concepto. Sí, muchas gracias, Chris. Es muy interesante ese debate entre asociación y cooperativa. También es verdad que depende también de las legislaciones de cada comunidad autónoma. Por ejemplo, en Andalucía, crear una cooperativa de consumo son unos pasos muy similares a la de una asociación, son muy sencillos, no requiere una aportación económica más que la que los propios miembros fundadores quieran aportar en esa asamblea fundacional. No, y luego los pasos no son tan complejos, a lo mejor como en otras comunidades o que tienen otros requisitos más elevados. Pero sí es verdad que al final lo que estamos observando desde la Escuela de Economía Social es que al final las comunidades energéticas que tienen mayor impacto en sus territorios lo tienen pues porque tienen, digamos, un modelo de sostenibilidad económica que al final pasa por figuras jurídicas que están diseñadas precisamente para la actividad económica, como son las cooperativas, y las asociaciones, pues no tanto, aunque pueden ser asociaciones con actividad económica perfectamente, ¿no? Pero sí es verdad que luego, a la hora digamos que las leyes de cooperativas tienen una serie de instrumentos que facilitan, por ejemplo, la financiación interna, como el caso de Gares Vide, en Gares Ponte la Reina, que hicieron un proceso de financiación interna con aportaciones voluntarias a capital, que es algo muy reseñable y que hay 2 o 3 ejemplos nada más en todo el Estado español. Y ahí en Gares se hizo así, ¿no? Y eso lo dan las leyes de cooperativas, son las que facultan las cooperativas para hacer este proceso de financiación, que las asociaciones pues es un poco más dificultoso, más complejo o un poco más raro, ¿no? Pues estamos ya medio en hora. Si alguien tiene alguna pregunta más. Pues mientras alguien se anima, solo por resaltar estas dos o tres ideas en este periodo de preguntas que Chris ha compartido, y es, eh, mm, eh, bueno, preguntaba, creo que fue Leire también, pues qué argumentos podemos dar a nuestros vecinos, nuestras vecinas, para animarlos a que formen parte de estos procesos de comunidad energética. Es verdad que uno puede ser ese objetivo pues, económico de abaratar la factura de la luz, pero también está el tema de la autonomía, ¿no? de la soberanía, de crear esos espacios donde hay más control sobre nuestras propias vidas, ese reconectar con la comunidad a través de un proceso de empoderamiento colectivo. Y una palabra que me ha llamado mucho la atención de Crispo, una palabra un poco compleja en castellano, que es enraizar. Enraizar, una palabra bonita en castellano para hablar un poco de lo que hacen las comunidades energéticas, ¿no? Que es, nos enraizamos nosotros y nosotras en torno a un proyecto de soberanía energética, de energía comunitaria. Y 2 ideas más que ha comentado Chris, es ver las comunidades energéticas como una oportunidad para una conversación sobre las demandas, las necesidades reales de las personas en los territorios, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, y una manera también de construir confianza y aceptación, y que la gente acepte ese proceso de transición energética desde un proyecto colectivo, ¿no? Y también apuntaba Chris la importancia de que exista en el Estado español esa federación que ya existe en muchos países europeos, que en España serían Unión Renovables, como ha comentado Chris. Y Chris nos ha animado a que empujemos para que Unión Renovables haya más profesionalización, ¿verdad? Para que sea un instrumento mucho más eficaz y más eficiente para las comunidades energéticas, las cooperativas energéticas en el Estado español. Y hasta aquí es todo lo que puedo contar. No sé si alguien quiere hacer una pregunta más o Leire quiere cerrar. Yo simplemente quería eh, mm, anunciar el siguiente webinar, de qué contenido va a ir, pero si quieres Leire cerrar o prefieres que presente el webinar. Vale, pues Sí, comenta un poquillo y ya luego nos despedimos y...
Perfecto, pues voy a compartir. Hasta el próximo miércoles. Vale, lo estás viendo, ¿verdad? Vale, pues este será el próximo webinar. Comunicar para movilizar, claves para activar tu comunidad energética. Lo van a impartir las compañeras de ECOO. Es una cooperativa en Madrid que tiene muchísima experiencia en proyectos de energía comunitaria y también muchísima experiencia en comunicación, Y nos van a hablar, pues eso, de cómo usar, digamos, los principios de la comunicación para activar a nuestra comunidad, activar a nuestro territorio, a los vecinos, a las vecinas, para comunicar nuestro proyecto, nuestra idea, nuestra locura a través de la comunidad energética, pues de manera que seduzca a nuestros vecinos y vecinas y animarlos a participar en estos procesos de empoderamiento colectivo. Y esto será el próximo miércoles 22 de octubre, en el mismo horario, de 5 a 6 de la tarde. A partir de mañana se empezará a compartir a través de las redes de la OTC Navarra y de la SWINSA el enlace para que os podáis conectar a esta sesión. Genial, Bosco, muchas gracias. Pues nada, para cerrar, agradecer tanto a Bosco de Enredcop, a Pepa y por supuesto a Chris por su presentación, por traernos toda esa información que llega desde Europa, ¿no? Que a veces, bueno, aquí lo que tratamos es de hacer proyectos locales y que tengan ese enraizamiento con el territorio, pero está muy bien a veces abrir la perspectiva y ver que no estamos haciendo algo aquí solas, ¿no? Y solos. Así que eskerrik asko denoi parte hartzeagatik eta hurrengo saioan ikusiko dugu elkar. Nos vemos en la próxima sesión el miércoles. Muchas gracias.